pero por favor recapitulemos para no perder tiempo. Los que puedan, apaguen sus micrófonos, por favor. Voy a escribir en el grupo que vuelvan a entrar a la reunión. Dígame, maestro. Sí, sí. Un momento, por favor. Está bien, ok. Voy a volver a compartir mi pantalla para que podamos recapitular lo que estábamos conversando. Angie, por favor, ¿me permites compartir pantalla? Ya está. Ya, y me confirma si lo grabo yo, lo grabas tú. Ya lo estoy grabando yo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a retomar lo que estábamos conversando. Discúlpenos una vez más por el tema técnico. Ok, entonces, estábamos hablando de tablas. Este es lo que sería una tabla en base al formato APA con los componentes que ya mencionábamos, el nombre que debe tener la tabla en cursiva, la numeración de la tabla en negrita y sobre el título, el contenido en filas y columnas, y la nota donde vamos a colocar de dónde se adaptó la tabla, de qué fuente la sacamos o si es una creación propia. Y siempre con la particularidad que APA nos indica que seamos minimalistas, que trabajemos con únicamente líneas para el encabezado, arriba y abajo, para nada más. Evitemos entonces y olvidémonos de lo que eran las tablas con filas y columnas con bordes gruesos, con bordes de colores. Trabajemos entonces de esta forma. Bien, como ya les comentaba, esto es lo que debemos utilizar cuando trabajamos con tablas en el formato app, que se vea de esta forma simple y minimalista, ¿no? Lo estamos haciendo sobre todo, APA nos indica que lo hagamos de esta forma para que la visión del lector se dirija al contenido y no se distraiga por los colores fuertes, por los bordes, etc. No vamos a usar bordes verticales, vamos a usar únicamente los bordes para la parte superior e inferior de nuestra tabla. Bien, vamos a irnos a Word ahorita a trabajar un poquito de cómo sería esta tabla en un caso práctico. ¿Todos podemos visualizar el Word? Por favor, ¿me indican? Señorita, aló, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, ¿lo escucho? Aló. ¿Puede volver a empezar? Porque se cortó el Zoom, se terminó el tiempo. Yo he tenido que estar escribiendo y llamando a la señorita encargada de asignar el acceso. Y pues me he perdido parte de donde se cortó el Zoom, ¿no? Sí, estábamos hablando precisamente de tablas, ahí nos habíamos quedado, habíamos estado conversando un poco. Una pregunta, ¿así va a ser las clases con el Zoom? Porque se tiene entendido que el Zoom dura 40 minutos. ¿Y voy a estar con este problema así que se corta? No, me parece que es la primera vez que tenemos un problema de este tipo. La clase pasada la hemos llevado completamente normal, pero cualquier duda e inquietud relacionada a ese tema, por favor, tratemos de llevarlo después de la clase, porque estamos ocupando un tiempo que es para Por favor, favor. relacionadas Sí, al bueno. tema, ¿no? Entonces, ¿Puede repetir la parte que no he podido visualizar o no he estado? sí, recordemos además para todos los compañeros que están con el malestar, recordemos que estamos grabando las clases se van a subir esta tarde a la plataforma para que puedan visualizarlo de manera remota.
y no haya ningún problema respecto a si se perdieron algún tema. Habíamos O- estado hablando al inicio de niveles de títulos, acabamos con ese tema y empezamos a hablar de tablas y figuras. Entonces, para no redundar en la información que sí logró escucharse, las tablas van a tener ciertas características, así como las figuras respecto a APA, ¿no? APA nos indica algunas particularidades que vamos a ver precisamente a continuación en nuestro ejemplo de Word. Esto es lo que vendría a ser una tabla en Word. Las tablas las vamos a tener de esta forma. Nosotros para insertar una tabla vamos al menú insertar y aquí arribita en la parte superior izquierda nos va a aparecer agregar una tabla y vamos a poder seleccionar de qué forma la queremos, ¿no? Con cuántas columnas, con cuántas filas, etc. Lo que APA nos indica es que seamos minimalistas, que tomemos en consideración que es mejor no cargar de colores y de estilos la presentación de nuestras tablas. En ese sentido, vamos a trabajar con bordes únicamente en la parte superior e inferior. Incluso APA nos dice que no es necesario tener esta línea vertical que separe. Para hacer las modificaciones que querramos a nuestra tabla, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra tabla e irnos a diseño de tabla. Ahí podemos controlar qué es lo que vamos a tener con un borde grueso, etc. Y lo podemos hacer en la opción que dice acá, precisamente bordes. Cuando nosotros nos vamos a dibujar tabla, vamos a poder agregar o quitar, en todo caso, estos bordes. Entonces, de esta forma me va a aparecer un borde ahí, yo le puedo poner un borde superior, etc. ¿No? Lo que tratamos de hacer es que si, Lo que por pasa es ejemplo, que uno de los nuestra usuarios tabla... intentó entrar del acto y le pidió una serie de preguntas de mi laptop. y nos ha bloqueado. Correcto. Ok. Bien, en este caso le aparece el mensaje Por de favor, usuario estoy bloqueado. escuchando un poco de bulla. Sí, Por favor, correcto, recordemos usuario silenciar nuestros micros para no interrumpir la clase. Usualmente las tablas se nos presentan de esta Licenciada, forma. profesora, una Entonces, sugerencia, por favor. sí, lo escucho. Ustedes como anfitriones pongan silenciar a todos los usuarios que estamos presentes en la sala y si alguno de nosotros quiere participar, ya alzaremos la mano y usted nos da el pase, porque si no se va a seguir dando las interrupciones y el tiempo es corto, la clase está bastante interesante. Solo una sugerencia, Correcto. por Angie, favor. por favor, si puedes ayudarme al respecto con el resto de compañeros, por favor. Gracias, gracias a todos por sus observaciones. Continuemos. Entonces, lo que nos indica APA es que tratemos de tener la menor cantidad de bordes posibles. Si se nos presenta de esta forma, hay que tratar de cambiarlo para que en estas modificaciones que tenemos, estas opciones que nos da Word, trabajemos quitándole los bordes y haciendo los bordes menores posibles, ¿no? Entonces podemos irnos a alguna opción que, por ejemplo esta, que nos da líneas limitadas. Y así estamos más acorde a lo que nos indica APA. Respecto a la titulación de nuestras tablas, una vez más, Word nos da la facilidad de poder titular nuestras tablas tal y como nos lo indica APA. Para ello, ya les comentaba, vamos a irnos al menú de referencias con el que tenemos que estar familiarizados. Es este de aquí que está demorando un poquito en cargar, pero es en este donde vamos a poder titular nuestras tablas y también nuestras figuras. Es el mismo proceso para las tablas y figuras, prestemos atención al respecto. Vamos a irnos a títulos y vamos a insertar título. En este menú, en esta ventanita que se nos va a abrir, nos va a aparecer una serie de opciones para rotular nuestro gráfico, nuestra información. Vamos a tener, por ejemplo, anexo, cuadro, ecuación, figura, ilustración y finalmente tabla, que es lo que nos interesa. Cuando seleccionamos esa opción, automáticamente el rótulo va a figurar de esta forma, en cursiva y sin negrita. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, ejemplo de tabla.
le voy a dar a aceptar y ya vemos que, por ejemplo, nos dice que la posición va a ser encima de la selección, es decir, si yo he seleccionado esta tabla, va a figurar por la parte superior. Y voy a darle a aceptar. Automáticamente me va a salir este título, ¿no? Este título, como bien sabemos, no es acorde a lo que nos indica APA. APA nos indica que sea de esta forma. Entonces hay que configurarlo de forma manual. Le vamos a poner, en este caso, un Enter para separar la numeración del título y vamos a darle a la numeración, lo vamos a poner en times 12, como bien sabemos, le vamos a quitar la cursiva y le vamos a poner en cambio negrita. Y el color en automático, por supuesto. Entonces ahí ya tenemos la primera configuración, como nos dice APA, que esté en negritas, sin cursiva y sobre el título. Luego, para el mismo título, para el título en sí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle a tamaño 12, le vamos a poner en automático el color y lo vamos a dejar en cursiva. Finalmente, para terminar con nuestros componentes de la tabla, le vamos a agregar una nota. Esta nota tiene que estar en la parte inferior de la tabla y puede decir elaboración propia, puede decir adaptado de, y colocar ahí la fuente, etc. Un poco así es como sería la configuración de las tablas en Word. Vamos a pasar por un proceso similar cuando hablamos de figuras. Las figuras tienen componentes muy parecidos a las tablas. Van a tener en ese sentido un número, un título, ya no vamos a tener ni filas ni columnas, pero vamos a tener una imagen, y esta imagen puede tener una leyenda o puede también tener una nota. Esto va a depender de la información. Por ejemplo, tenemos este organigrama, que es una imagen que estamos adaptando de la fuente accionistas e inversores, y va a lucir un poco así. Una vez más, se parece mucho a lo que teníamos en las tablas, ¿no? La numeración ya no dice tabla, dice figura, pero igual se mantiene en negrita, y el título de nuestra figura en cursivas. Abajo tenemos nota y la fuente. Para trabajar esto en Word, lo podemos hacer de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo esta figura. Este es un esquema que que ya está titulado, pero lo vamos a hacer de cero para que ustedes puedan ver cómo se titula. El proceso, como les comentaba, es bastante similar al anterior. Vamos a irnos a nuestro menú de referencias y en título vamos a insertarle un título. Aquí, de manera automática, me sale el rótulo que usé por última vez, que fue tabla, hace un momento con ustedes. Pero voy a cambiar la selección y le voy a poner figura. Acordémonos, por favor, de usar siempre figura y no ilustración, que puede generarse una confusión ahí, pero APA nos indica que usemos figuras. Para APA solamente existen estos dos tipos de complementos para el texto: las tablas y las figuras. Como ya les comentaba al principio, las tablas son estas organizaciones en filas y columnas, y las figuras son absolutamente todo lo que no es una tabla. Entonces, si tenemos una foto, una imagen, una ilustración, un gráfico, un mapa, lo que sea, que no sea una tabla, es una figura. Entonces lo vamos a titular de esta forma: ejemplo de figura. Le damos a aceptar y vemos que diga igual la posición encima de la selección. Le damos a aceptar y nos va a salir una vez más con de forma automática, con este estilo que nosotros mismos tenemos que modificar. Le damos el tamaño de letra adecuada, la fuente y el color, y lo vamos a cambiar. Ya le vamos a quitar las cursivas y le vamos a poner las negritas, y entonces va a lucir de esta forma. ¿Qué le falta aquí? Le falta su nota. Y le vamos a poner adaptado de tal persona. Nuestra fuente. Y el año de la publicación. Entonces, así luciría una figura con el formato de APA. Vamos a volver a nuestro PPT para
recordar, así es como debe lucir. Estos son los componentes de nuestras tablas, con su título, con su numeración, con el estilo que debe tener. Hay que tratar de mantener siempre el formato que APA nos dice de esta forma, ¿no? Entonces, unos detalles para terminar el tema de tablas y figuras. Cuando hablamos de figuras, hay que tratar de pensar en nuestro lector una vez más y hay que tener siempre el material de la mejor calidad posible. Entonces tengamos imágenes claras, que las líneas no sean muy gruesas y los bordes que no impidan la lectura y la comprensión de lo que se está queriendo indicar, que la fuente sea legible, que se proporcionen unidades de medida si estamos hablando de datos estadísticos, etc. Y que esté todo muy bien etiquetado, ¿no? Una vez más, complementemos todos estos consejos con el formato oficial que nos da APA, que ya lo hemos visto, y entonces podremos tener una presentación adecuada y comprensible para el lector. Bien, vamos a pasar, porque se nos va el tiempo, a un tema cortito, pero importante. La clase pasada hablábamos de un poco la intervención sobre las negritas y las cursivas. Las cursivas, en este caso, van a tener un uso particular en APA, de la misma forma que lo tienen las negritas, y ya lo hemos visto. Aunque no lo hemos tocado de manera específica, las negritas las usamos únicamente en los títulos y niveles de títulos, como vimos al inicio de la clase. Básicamente ese es el uso que se le da a las negritas con APA. Ahora, si hablamos de cursivas, son cosas aún mucho más específicas. Para ello les he preparado este cuadrito donde podemos apreciar en qué casos específicos vamos a necesitar usar de cursivas. Entonces, al respecto podemos decir que un primer caso es cuando se usan términos o frases claves, a menudo acompañados de una definición. Entonces, tenemos el ejemplo. La atención plena se define como, y va la definición. Esta frase, la atención plena, es lo que se quiere definir y por eso se está usando cursivas. También se usa cursivas cuando queremos hablar, por ejemplo, de un informe o de una página web, etc. Usamos también cursiva en nuestras referencias, en nuestro listado de referencias, cuando vamos a colocar el nombre de alguna revista, algún artículo. Las letras inglesas y algunas escalas. Entonces, este cuadrito va a estar colocado también en la plataforma, que es un poco minucioso con la información, pero hay que tenerlo en cuenta. Las cursivas no se usan casi mucho, pero es importante tomarlo en cuenta. Uno de los usos que sí se le da bastante generalizado es cuando hablamos en otro idioma por primera vez en nuestro documento. Así, el primer uso de palabras, frases o abreviaturas de otro idioma debe estar escrito en cursiva por primera vez. Bien, esto, por ejemplo, es lo que no debemos hacer y para lo que no se debe usar cursivas. Entonces, para títulos de series de libros, los signos de puntuación y palabras o frases, abreviaturas de origen extranjero que aparecen ya en un diccionario de esa forma. No usemos cursivas en estos casos. Las cursivas tampoco se deben usar para enfatizar algo. No caigamos en ese error. Usemos las cursivas únicamente para los casos específicos que ya hemos mencionado. Bien, como último tema en esta clase, vamos a hablar sobre la numeración. Las normas del estilo APA sí nos indican y tienen un apartado en el manual referente a cómo escribir o expresar los números. Por ejemplo, nos indican cuándo es necesario escribir los números en palabras y cuándo se deben escribir los números en cifras. Aunque parezca un poco redundante, funciona de esa forma. Entonces, los números se deben expresar en palabras en los siguientes casos. Debemos usar palabras cuando hablamos de números del 0 al 9. No estaría bien poner un 1 con el número 1. Estaría mejor escribir UNO con la palabra 1 para referirnos a
al número que estamos indicando. Y esa situación se va a repetir de esa forma del 0 hasta el 9. Por ejemplo, tenemos algunas oraciones que nos van a servir de ejemplos en la pantalla, ¿no? Había 5 enfermeras. Estas 5 se deben escribir así, de manera textual, expresadas en palabras. El estudio tenía 3 condiciones. 3. Y finalmente, cuando estamos hablando de un orden, en tercer, sexto, octavo, séptimo y 12º ciclo, eso lo escribimos también en palabras. Y también APA nos dice cuándo escribir los números en números. Entonces, cuando hablamos de números expresados en números, tenemos que hacerlo cuando usamos números del 10 en adelante. Es decir, lo opuesto a la regla de expresar números en palabras. También debemos usar los números cuando denotan un lugar específico en una serie. Por ejemplo, el paso 1, el paso 2, etc. Bien, aquí hay algunos ejemplos de cuándo sí se deben usar los números para expresarse en números. Por ejemplo, cuando hablamos de dosis, de medidas, de fracciones, de porcentajes, de relaciones, esto va a ser bastante útil a las personas que tienen investigaciones de corte cuantitativo, por ejemplo. Entonces, tengamos muy presente estas dos reglas respecto a la numeración. Por supuesto, siempre vamos a tener algunas excepciones para el uso de números. Siempre va a haber algunos casos en los que van a necesitar usarse cuando se habla de un 1 o un 2 y expresarse de esa forma en números. Se puede hacer siempre y cuando esté bien justificado. Entonces, en este sentido hay que apelar mucho al criterio, ¿no? Si es indispensable que en tu título o que en tu expresión del problema, etcétera, vaya un número, aunque la regla de APA diga que no, tiene que estar bien justificado, pero se puede dar de esa forma. Bien, hasta ahí hemos visto los temas que teníamos para el día de hoy. Me gustaría que si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, en este momento para poder retomar alguna cosita que no haya quedado claro respecto a las cosas que hemos visto hoy, respecto a las tablas, a las figuras, a los niveles de título, etc. Okay. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Paloma? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los escucho. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Marco Antonio, Sí, te escucho. Ok, gracias. La consulta es la siguiente. Hace un momento estábamos hablando de los cuadros, de las tablas que nosotros podemos colocar dentro del trabajo de tesis que hacemos. Supongamos que yo tengo una referencia bibliográfica de una investigación. El cuadro estadístico que yo encuentre en la investigación tendría que no presentarla como foto, sino que tendría que pasar toda la estructura a mi tesis y luego colocarle la referencia del caso. En ese caso puedes hacer dos cosas. Como bien dices, puedes copiar la información estadística en forma de una tabla o lo puedes hacer como una imagen. No hay ningún inconveniente con que tú coloques la información de otra tesis referencial como una imagen, a pesar de que esencialmente o originalmente haya sido una tabla. Tú la puedes adaptar como figura siempre y cuando, como bien dices, se coloque el crédito a la tesis o al investigador, al libro, al artículo de donde se haya extraído esa información. Esa referencia tiene que estar en la nota al pie de la figura o la tabla y tiene que estar también en el listado de referencias. Ok, muy amable. Paloma, buenas tardes. Una pregunta. Sí, buenas tardes, te escucho. Las letras cursivas, ¿cómo se usan en un título de tesis?
En un título de tesis no es recomendable usar nunca cursivas. Las cursivas se usan específicamente en los casos que hemos mencionado. Por ejemplo, cuando hablamos o colocamos la palabra en otro idioma por primera vez, ¿no? Cuando yo quiero poner, por ejemplo, Apple en inglés, lo pongo en cursiva en mi texto, solo una única vez. Pero en los títulos no es como una prohibición, no debería estar en cursiva nunca un título, Pero ni ninguna palabra, a menos que sea una excepción. si es un nombre científico, No necesariamente. Eso tendrías que conversarlo, por ejemplo, específicamente con la persona que lo vaya a publicar o la institución, pero por lo general los títulos no van en cursiva, ni las denominaciones dentro de los títulos. Si tenemos Claro. un porcentaje, si tenemos alguna palabra de otro origen, va de manera corrida, sin ningún diseño, he ¿no? visto, De, Paloma, a ver, he visto tesis en el que, por ejemplo, dice lemna de agua. Y Ujú. ponen entre paréntesis, o no ponen lemna de agua, sino lemna SPS, su nombre científico, y dice que, bueno, según comentan algunos libros, que es aceptable el nombre científico en títulos, pero yo estaba en duda, por eso te pregunto. Sí, los títulos, los nombres científicos sí se pueden colocar en un título sin ningún problema. De ahí a que se coloque en cursiva o en negrita, por ejemplo, ya es un poco más riguroso, ¿no? Eso se tendría que confirmar por ejemplo, con la institución o la persona que lo vaya a publicar, porque entonces podrían tener algún requerimiento que diga, no, como es nombre científico, sí debe ir en cursiva. Si te dicen eso, se coloca en cursiva, pero si no, previamente el título debe ir sin ningún diseño adicional. Gracias, Paloma. Ok, Buenas tardes, bien. Paloma. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes. Una Hola, duda. Catherine. Anteriormente, cuando se le ponían los títulos, tanto a las tablas como a las figuras, se ponía el título, pero enseguida, Ujú, mejor dicho, por ejemplo, tabla número 1 y después seguía el proceso de coordinación. O sea, correcto. una línea. Y abajo poníamos, en vez de nota, como tú estás indicando, fuente, no Sí. nota. Entonces, ahora ha cambiado por el tema de que es una nueva descripción de APA, me supongo, ¿verdad? Sí, efectivamente estamos hablando nosotros de basarnos en el último manual, el manual de la 7ª edición de APA. Entonces, teniendo eso como base, como fundamento, es que estamos trabajando respecto a lo que ellos nos dicen en este 7º manual. Sí, efectivamente hay muchas instituciones que aún se mantienen indicando un diseño distinto al que APA indica, pero en esta última versión es como les he comentado durante la clase, ¿no? Con el título de la tabla en negritas, abajo el nombre de la tabla en cursivas y abajo la nota, que es donde se colocaría usualmente la fuente. Esas son un par de cositas que sí efectivamente han cambiado con esta última 7ª edición y que claro, hay que tener en consideración que muchas casas, instituciones, casas educativas, etcétera, siguen trabajando con otro formato. Siempre va a haber ese tipo de excepciones y de requerimientos específicos que van a otorgar las instituciones por su cuenta, ¿no? Hay muchas universidades que dicen yo no quiero que mis tablas y mis figuras estén tituladas de esa forma, lo quiero en una letra más pequeña, etcétera. Pero lo que nos indica APA es lo que hemos visto hoy. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, solamente para hacer una precisión. De repente por ahí, o sea, el estilo APA es uno de los tantos estilos que hay. De repente, si han visto tesis con otro formato, es porque los estilos son diferentes.
¿no? O sea, está Sí. para medicina, etcétera. APA es generalmente para... Sí, efectivamente tenemos una variedad de estilos. Nosotros en este taller estamos hablando del taller de APA y por eso es a donde nos estamos refiriendo, ¿no? Siempre va a haber ese tipo de variaciones, siempre va a haber diversidad, pero uno de los formatos más conocidos, como lo sabemos, es APA y por eso es tan importante conocer cuál es el formato actualizado, ¿no? Para que si de cualquier forma tenemos dificultades al identificar cómo debe estar el formato de nuestras tablas, de nuestras figuras, de nuestro tamaño de fuente, etcétera, precisamente tengamos el conocimiento de que en este último manual es lo que APA está indicando y que se haga de esa forma, incluso corregir o actualizar a la persona que quiera indicarnos otra cosa, ¿no? Entonces ya estar informados al respecto. Una Bien, consulta. creo que Una consulta, hemos una última avanzado. consulta. Sí, Una a ver, última Marco consulta. Antonio, para finalizar. Sí, con respecto a APA, tengo entendido que hay otro formato Vancouver. En este APA, ¿está incluido el Vancouver o No, Vancouver es otro Vancouver es otro modelo? estilo, Vancouver es una Vancouver es cosa y otro APA. estilo. Es otro Señorita Paloma, ¿me estilo. responde, por favor? Sí, Marco Antonio, como te decía, Vancouver, al igual que hay muchos otros estilos, es independiente de APA. APA tiene su propio formato, que es el que estamos trabajando ahorita, pero Vancouver no está incluido en APA, es otro formato independiente. Ujú. Ok, y Ok. si la institución lo pide el Vancouver, ¿tendría que simplemente adecuarme a Vancouver y ya no a APA? Sí, efectivamente, sí. No puede haber, digamos que no puedes tener un Frankenstein de tu documento, tiene que estar siempre uniformizado, o es con un estilo o es con el otro, pero no podemos fusionar estilos diversos, ¿no? Porque cada uno tiene una razón de ser. Muy amable. Gracias. Bien, perfecto. Chicos, con esto estaríamos cerrando la clase del día de hoy. Les agradezco la paciencia y estaremos viéndonos el día de mañana con nuevos temas respecto a APA. Mañana vamos a hablar sobre las citas y entonces estemos muy atentos, lleguemos temprano para avanzar con la mayor fluidez posible. Gracias por estar presentes. Las grabaciones de esta clase se subirán más tarde, al igual que ya debe estar un quiz y la información complementaria de la clase del día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, profesora. Gracias. Muy agradecido.